tejedores y tejedoras, bienvenidos a mi canal Anana Crochet y Namaste. Bueno, el día de hoy vengo con la tercera parte de nuestro tutorial, nuestra blusa de verano que se va a llamar Jamie. La primera parte realizamos el granny de mandala que sería este. La segunda parte realizamos el medio granny que sería este. Recuerden que en la cajita de descripción o en el primer comentario fijo les dejo el link para que las puedan realizar. Bueno, la tercera parte, antes de iniciar, quería enseñarles cómo se toman las medidas para que les quede perfecta la blusa. La medida del granny no se toma de esta manera, sino de esta manera. Lo vamos a hacer así. Y vamos a situar el granny en nuestro pecho. De esta manera. Entonces, ustedes van tejiendo y se van midiendo el granny hasta encontrar la talla que ustedes necesitan. En mi caso, esta sería mi talla perfecta. Y les voy a dar una segunda opción. Aquí voy a ponerme otro granny. Y aquí en la mitad, si ustedes desean dejarla así, como con escote o sin escote. En mi caso, yo la voy a dejar sin escote y quiero colocarle aquí un medio granny. Y así me quedaría la blusa. Entonces ya ustedes deciden si desean con granny o sin granny. Lo mismo en la espalda, si desean con granny en la espalda o sin granny en la espalda. Entonces con escote o sin escote. Entonces ahí depende la cantidad de medios grannies que ustedes tienen que realizar para realizar esta blusa. Bueno, entonces por lo pronto vamos a iniciar. Bueno, entonces vamos a comenzar con el armado de nuestra blusa. No vamos a colocar el granny de esta manera, sino así como les expliqué al comienzo de este tutorial. Entonces vamos a colocarlo así y vamos a ponerlo acá. Ahora, este granny lo vamos a poner aquí. Ahora vamos a colocar este granny de la misma manera. Y este granny acá. Y así es como nos queda. Entonces, estos dos grannies son la parte de atrás y estos son la parte de la delantera. Entonces serían 2, 4. En total en grannies grandes o completos son 8. Entonces aquí vamos 4, nos faltan posicionar 4 más. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar uno aquí de la misma manera. Aquí vamos a colocar otro granny. Aquí vamos a colocar otro granny. Y así es como nos queda. Entonces hay 2, 4, 6, 7. Nos faltaría colocar un granny. Y ese último lo vamos a poner aquí. Lo vamos a poner en esta parte. Entonces ahora vamos a colocar los grannies o los medios grannies que realizamos. Aquí vamos a colocar uno. En este espacio vamos a colocar otro granny. En este espacio vamos a colocar otro granny. Y aquí nos faltaría otro medio granny. Y así es como nos quedaría nuestra blusa. Ahora, en esta parte, en la mitad, va a quedar nuestra axila o aquí va a quedar nuestro brazo. Entonces aquí no se pone granny. Aquí queda la espalda, aquí queda el delantero. Como les dije al comienzo del video, si ustedes desean el escote en la espalda y el escote en la parte delantera, entonces simplemente dejan así y solamente tienen que realizar 1, 2, 3, 4 medios grannies. Y para las que desean sin escote en la espalda y
y en la parte delantera. Entonces simplemente se pone el granny acá y se pone el granny acá. Y así es como nos queda. Entonces, esta es la parte de atrás, esta es la parte de adelante. Si digamos, solo quieren el escote en la espalda, simplemente omiten este granny y la dejarían así. Ya depende del gusto de cada una de ustedes. Entonces, de mi parte voy a realizar la blusa de esta manera. Bueno, entonces voy a coser mi blusa. Voy a iniciar desde acá, desde esta parte acá, después sigo acá y voy así y después voy cosiendo de esta manera o como ustedes gusten. Entonces vamos a empezar a coser nuestra blusa. Bueno, entonces vamos a empezar a coser nuestra blusa. Aquí ya tengo mi granny al revés, este está también por el revés y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coincidir las esquinas que serían así y vamos a empezar a coser. Entonces aquí tiene que coincidir esta esquina con esta esquina. Entonces así es como nos queda. Vamos a ir a la esquina y voy a hacer un nudito para asegurar mi trabajo. Y nos vamos a ir cosiendo así por todo este lado. Entonces vamos acá. Entonces vamos a tejer este lado con este lado. Aquí voy a hacer un pequeño nudito. Me gusta dejar bien asegurado mi trabajo. Aquí este con este. Aquí vamos este con este. Vamos a coser este con este. Y así vamos cosiendo nuestros grannies en la posición que les dije anteriormente. Y ya cuando tengamos cosido todos nuestros grannies, entonces volvemos y seguimos con nuestra blusa de verano. Bueno, entonces ya terminamos de coser nuestros grannies y así es como nos queda. Esta es la parte del derecho, abajo está la parte del revés. Ahora vamos a organizar nuestra blusa. Voy a cogerlo de esta parte y voy a doblarlo así. Entonces tiene que coincidir este granny con este granny. Vamos a organizar. Y para las que tienen aquí el escote, entonces este escote tiene que coincidir con este. Vamos a organizar bien nuestra blusa. Y aquí, este granny que queda pendiente o que queda aquí sueltico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a doblarlo por el medio y lo vamos a coser con este granny y con este granny. Y así es como nos queda nuestra blusa. Ahora vamos a realizar la parte de abajo. Vamos a hacer un tejido aquí alrededor de nuestra blusa y vamos a hacer las tirantes. Bueno, entonces ya tenemos nuestra blusa cosida. Estoy por el lado del derecho y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir aquí alrededor de toda nuestra blusa y también por la parte de atrás con punto bajo. Y de igual manera en la parte de abajo. Entonces nos vamos a ir por todo esto
por la parte de abajo con punto bajo. Bueno, entonces vamos a iniciar a tejer con punto bajo. Voy a ingresar aquí a este espacio, voy a subir con una cadena para darle altura y me dirijo al próximo espacio y hacemos punto bajo. Entonces aquí en el próximo espacio, punto bajo. Aquí en el próximo espacio, punto bajo. Aquí próximo espacio, punto bajo. Vamos aquí al próximo espacio y punto bajo. Y así me voy, como les dije anteriormente, alrededor de toda nuestra blusa con el fin de que quede pareja. Aquí en esta parte es un poquito molesto porque si se dan cuenta aquí las cadenas están pequeñas, pero esto es con el fin de que quede pareja nuestra blusa. Entonces vamos a ir con una vuelta de punto bajo y cuando termine regresamos. Bueno, entonces ya terminamos de tejer alrededor con punto bajo. Entonces ya esta es la parte de arriba, esta ya está tejida y aquí también, como se pueden dar cuenta, ya está más parejo. Entonces así es como nos queda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en la parte de abajo. Vamos a trabajar en la parte de abajo de nuestra blusa. Vamos a trabajar acá. Bueno, entonces ya después de hacer punto bajo en la parte de abajo y en la parte de arriba, vamos a comenzar. Simplemente vamos a hacer punto medio. Yo aquí ya tengo mi hilo, no lo corté. Vamos a subir con 2 cadenas, 1 y 2. Me voy al próximo punto bajo que hicimos anteriormente, que sería este, y vamos a hacer puntos medios alrededor, solo en la parte de abajo. Entonces en este espacio vamos a hacer lazada, ingreso, vamos a hacer un punto medio, lazada, ingreso al próximo espacio, punto medio, lazada, ingreso al próximo espacio, punto medio, lazada, ingreso al próximo espacio, punto medio, y así me voy a ir alrededor de la blusa, solo en la parte de abajo. Entonces vamos a hacerlo solo en la parte de abajo. En la de arriba simplemente lo vamos a dejar con punto bajo y más adelante vamos a ver si hacemos algo o la dejamos así. Entonces por lo pronto vamos a trabajar solo abajo. Bueno, entonces vamos a hacer una vuelta de punto medio y volvemos. Bueno, entonces ya terminamos una vuelta de punto bajo y una vuelta de punto medio. Ahora vamos a hacer una vuelta de punto casita. Bueno, entonces para hacer punto casita vamos a subir con 4 cadenas. 3 que representan un punto alto y la última es la cadena de separación. Vamos a hacer lazada, dejamos un espacio y nos vamos al siguiente espacio. Nuevamente cadena de separación, lazada, dejo este espacio, ingreso al próximo y hacemos un punto alto, saco por 2, saco por 2. Nuevamente cadena de separación, dejo este espacio libre, voy al siguiente, tomo hilo, saco por 2, saco por 2. Cadena de separación, dejo este espacio, me dirijo al próximo, tomo hilo, saco por 2, saco por 2,
Y así es como nos queda el punto casita. Entonces vamos a darle toda la vuelta a nuestra blusa solo en la parte de abajo y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, entonces ya terminamos el punto casita y así es como nos queda. Así es como nos va quedando la blusa en la parte de abajo. Ahora la puntada va a ser muy sencilla. Vamos a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Vamos a ingresar aquí al espacio y vamos a hacer un punto alto. Ahora, aquí encima de este punto alto vamos a realizar un punto alto. Ahora, dentro de este espacio, un punto alto. Ahora, encima de este punto alto, encima de este punto alto vamos a hacer un punto alto. Dentro del espacio, punto alto. Aquí encima de este punto alto vamos a realizar un punto alto. Dentro del espacio, punto alto. Aquí encima de este punto alto, un punto alto. Y así es como nos está quedando nuestra blusa. Así lo vamos a hacer por la parte de abajo de nuestra blusa. Estamos trabajando solo esta parte. Entonces vamos a hacer una vuelta y cuando llegue aquí regresamos. Bueno, entonces ya terminamos nuestra vuelta y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ingresar 1, 2, 3, vamos a ingresar al tercer espacio y vamos a hacer un punto deslizado. Esta vuelta que vamos a hacer ahora es punto cruz, que fue el que hicimos aquí en nuestro granny, que sería este. Entonces aquí simplemente vamos a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, lazada, y me voy a dirigir al espacio de atrás, o sea, a este. Perdón. Y nos vamos a dirigir a este espacio. Entonces ingreso mi aguja, tomo hilo y saco por 2, saco por 2. Ahora, lazada, dejo este espacio, continúo en este y hago un punto alto. Nuevamente lazada y vamos a ingresar aquí al espacio que dejamos anteriormente y hacemos un punto alto. Lazada, dejamos este espacio, continuamos en este punto alto. Lazada, ahora voy a ingresar aquí donde dejamos anteriormente nuestro espacio. Saco por 2, saco por 2. Lazada, dejo este espacio, continúo en este. Lazada, ahora ingresamos al espacio que dejamos anteriormente. Y así es como nos queda nuestra puntada. Entonces vamos a realizar el punto cruz alrededor de toda nuestra blusa. Recuerde que estamos trabajando solo la parte de abajo, entonces vamos a dar la vuelta a toda nuestra blusa y cuando llegue aquí regresamos. Esta vuelta y simplemente me voy aquí a la primera cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Bueno, y así es como nos queda. Ahora, opcional.
Las que deseen hacer una vuelta de punto medio o punto bajo para finalizar el tejido, o las que quieren dejarlo así como está. De mi parte voy a hacer punto medio. Entonces voy a subir con 2 cadenas lazada y en cada espacio voy a hacer un punto medio. Entonces en cada espacio punto medio. En cada espacio punto medio. Aquí punto medio. Y así sería esta ya la última vuelta. Ya terminaríamos aquí nuestro trabajo en la parte de abajo. Entonces aquí en la parte de abajo vamos a hacer punto medio y así nos quedaría nuestro trabajo. Entonces queda muy lindo. Entonces ya sabemos que finalizamos aquí con punto medio, con punto bajo, o las que desean dejarlo así, va perfecto. Ahora en esta parte, en la parte de arriba, aquí recuerden que nos fuimos con un punto bajo en cada espacio para darle forma a nuestro tejido, y lo que yo voy a hacer es simplemente irme por la parte de arriba con punto medio también alrededor de la blusa, y digamos que por la parte de arriba eso sería todo. Entonces aquí simplemente me voy a ir con punto medio y voy a finalizar aquí con las tirantas de nuestra blusa. Entonces aquí simplemente es ingresar a cualquier espacio. Voy a ingresar a este espacio, puede ser. Voy a asegurar mi hilo. Voy a subir con 2 cadenas lazada, ingreso al próximo espacio y voy a hacer punto medio. Entonces aquí me voy con punto medio, aquí en este espacio punto medio, aquí en este espacio punto medio, y así me voy alrededor de toda mi blusa. Ya aquí estamos en la parte de arriba. Entonces las que desean terminar acá con punto medio, punto alto, o dejarlo simplemente así, va bien. Y en la parte de arriba, entonces vamos a hacer una vuelta alrededor de toda nuestra blusa, al frente y atrás con punto medio, y volvemos para hacer las tirantas. Bueno, entonces ya terminamos la parte de abajo, así es como nos quedó. Terminé con punto medio, quedó muy lindo, y en la parte de arriba terminamos con, o yo terminé con punto medio. Bueno, así fue como nos quedó. Ahora vamos a hacer las tiras. Yo ya me adelanté y realicé las tiras de la blusa. Les voy a dar la medida. ¿Cuánto mide? Mide 23 centímetros. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta es la parte de arriba de nuestra blusa. Si se pueden dar cuenta, aquí está el granny. Para las que no tienen el granny, simplemente hacen aquí la tira y acá, porque aquí como no tienen granny, entonces les queda fácil. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro medio granny y me voy a posicionar aquí donde cosimos los 2 grannies, este y este. Entonces ya coloqué aquí mi separador. Entonces aquí va a quedar nuestra tira, y de igual manera acá. ¿Listo? Vamos bueno, la tira ya depende del gusto de cada una. Si quiere que la blusa le quede más arriba, un poquito más abajo, se la pueden ir midiendo hasta encontrar la medida deseada. Entonces aquí yo ya había colocado mi separador y voy a
hacerle un nudito a mi tejido y simplemente voy a hacer 2 cadenas que representan un punto medio, 1 y 2. Me voy al próximo espacio, voy a hacer un punto medio, me voy al próximo espacio y voy escondiendo la lanita que tengo atrás y hago un punto medio y aquí me voy al próximo espacio y hago un punto medio. Entonces en total voy a hacer 2 porque quiero que me quede, no me quede gruesa, sino más bien delgadita. Entonces así me gustó. Si ustedes desean hacerla más ancha, entonces van haciendo más puntos medios o punto bajo o punto alto, como ustedes desean, y van haciendo el ancho que ustedes gusten. De mi parte solamente voy a hacer 4. Simplemente subimos con 2 cadenas, damos vuelta a nuestro trabajo y me voy con punto medio. Entonces en cada espacio, punto medio, en este espacio, punto medio, en este espacio. Aquí ya estamos en la parte de la orilla, punto medio, y así es como me queda. Nuevamente subimos con 2 cadenas, damos la vuelta a nuestro trabajo. Entonces aquí punto medio, aquí punto medio, aquí en la orilla punto medio. Siempre tener en cuenta en todos los tejidos las orillas para que el trabajo quede recto y quede bonito, a no ser que vayan a hacer una disminución. Punto medio. Y así es como nos queda nuestras tiras. Entonces ustedes ya van tejiendo de acuerdo al tamaño que ustedes deseen, de acuerdo a lo largo y de acuerdo a lo ancho. Entonces aquí solamente sería coser al otro lado, que quede obviamente igual, quede bien posicionado, de igual manera acá, y aquí quedaría ya nuestra blusa terminada. Al final o al comienzo del video voy a dejar un video pequeñito para que la puedan apreciar mejor. Bueno, entonces espero que les haya gustado este tutorial. No se les olvide suscribirse, comentar, compartir, dar muchos likes y sobre todo mucho amor. Gracias por estar aquí en Nana Crochet y Namaste.